¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos como siempre de nuevo en sus hogares, intentando abordar temáticas que a las mujeres nos interesan. Hoy voy a tocar un tema junto a las diosas que nos acompañan, que sin duda le va a interesar. No se mueva, por favor, quédese unos minutos sentada frente a nuestro televisor, arrébatele el control remoto al esposo, al novio, a quien esté cerca. Toda mujer en edad fértil debe escuchar el programa del día de hoy. Toda mujer que aún no esté en edad fértil y tenga hijas en edad fértil, por favor, preste atención porque vamos a hablar de una posibilidad de anticoncepción que de pronto no es muy conocida. Mucha gente ni siquiera sabe que existe, pero es importante que acá en Diosas toquemos el tema. La pastilla del día después. Así se llama y así funciona. Para arrancar doy la más cordial bienvenida a Ingrid Zavala, diputada del Beni, que por primera vez está en nuestro estudio. Bienvenida, Ingrid, un gusto y gracias por estar. Para mí las gracias, Verónica, compartir con amigas como ustedes, sobre todo para llegar a la teleaudiencia grande que se tiene aquí este programa en Diosas, y hablar sobre todo de un tema que la sociedad nuestra, en todas sus limitaciones, lo convierte en un tema polémico, ¿no? Que no debería ser así. Ya es un tabú, ¿no? Así es, ¿no? Tabú, peor todavía. Creo que debería ser un tema clarísimo y un tema que vamos a conversar aquí enseguida. Gracias, Verónica, por la invitación. Gracias a ti, Ingrid, un gusto tenerte. Una profesional de la salud, una médico, tenía que estar en nuestro equipo. También está por primera vez con nosotros Sandra Bernal, médica familiar. Ella trabaja en la Caja Nacional de Salud. Qué gusto tenerte, Sandra, encantada. Gracias, Verónica, gracias. Encantada de estar en tu programa y también encantada de, pues, saldar deudas, dudas, sobre todo a todas nuestras televidentes. Es cierto, y qué importante tener la presencia de una profesional que nos dé estas pautas. Igual, una profesional sexóloga que conoce del tema, pero que además nos va a dar la oportunidad de poder escudriñar todas las preguntas que tenemos, nos las va a aclarar. Marinés Salazar, bienvenida, Marinés. Primero, feliz cumpleaños, estás de cumpleaños hoy día. ¿Qué te puedo decir? Desearte todo lo mejor del mundo. Eres una mujer que orienta, ayuda, que capacita, que estás aquí en este mundo con una misión muy particular que la has sabido identificar y la estás cumpliendo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Verónica. Qué felicidad cumplir 43 años. Estoy cumpliendo 43 años aquí en medio de las diosas. ¿Quién puede querer un regalo mayor? Y sumamente feliz de poder dialogar sobre estos temas que realmente nos hacen a las mujeres, nos hacen a nuestras decisiones personales, nuestras decisiones de pareja, a veces buenas y a veces malas, pero de eso vamos a dialogar hoy día. Exactamente. Y bueno, quienes al final toman la acción y las determinaciones en cuanto a políticas públicas, en cuanto a leyes, otra diputada más está con nosotros y la estaba extrañando porque no la veo, creo que desde el año pasado. Marianela Paco, qué gusto verte, Marianela. El gusto es mío, Verónica, desearte un buen año. Y bueno, espero que no hayas chaleado mucho. No sabes cuánto. Y a propósito, habrá que chalearle a Marines. Todavía estamos a vísperas, ¿no?, de la tentación, sí, ¿no? Con unas coplitas. Una coplita le cantaremos. Habrá que cambiar la lógica de las coplas, aunque pícaras, ¿no? Sí, porque las últimas no nos han hecho quedar muy bien. Exacto. Entonces todavía vamos a reclamar. Qué difícil es, ¿no?, romper los esquemas tradicionales en las mentes de las personas, y a veces, por mucha voluntad que tengas, te dejas llevar por esas picardías que están a la orden del día, ¿no? Sí. Te subes a un auto y te hacen, no coplas, también hay chistes de cada naturaleza. Y sí, pero poco a poco las iremos rompiendo, porque de pronto no se rompía porque no estábamos de protagonistas principales. Así es. Pero ahora ya yo creo que vamos a ir lo propio hay que hacer en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, que sobre todo, como decía Marines, hace a las decisiones de las personas que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Una Exacto. vida digna, una vida sana, una vida en libertad, tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos, y si las tomamos en el marco del respeto, si tenemos pareja, yo creo que ello nos ayuda a vivir mejor y plenamente a diario. Definitivamente. Bueno, yo me enteré de la existencia de esta pastilla
cuando Michelle Bachelet, presidenta de Chile, decidió entregar así a manos llenas a las jóvenes de entre 14 años para adelante los establecimientos educativos, en una sociedad como la chilena, que todos sabemos que es muchísimo más conservadora que cualquier otra sociedad latinoamericana, Michelle Bachelet causó grave revuelo, repudió la sociedad, su accionar. Sin embargo, muchas mujeres, inclusive adultas como yo, nos enteramos de la existencia de esta pastilla. Estoy hablando de un método anticonceptivo. Como su nombre lo dice, es para el día después. Si no me equivoco, es 48 o 72 horas después. Puedes tener la posibilidad de, con una sola cápsula un día y una semana después la otra, haber anulado la posibilidad de concepción. Esa es mi primera pregunta. Se la voy a hacer a Inés. Marinés, ¿se anula la concepción o se produce un aborto, Marinés? Estamos hablando de eso. Depende de la posición en la que estemos analizando, ¿no? Para la Iglesia se produce un microaborto. ¿Pero científicamente? No, se anula la posibilidad de concepción. Y creo que vale la pena hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de esta pastilla, porque en realidad se llama píldora anticonceptiva de emergencia. Ese es el nombre y hay que reconocerla como tal. ¿Qué significa? Esta pastilla tiene unas cargas hormonales que seguramente Sandra más adelante nos va a decir, que va a hacer que se reduzca la posibilidad de concebir. Nosotros sabemos que cuando entra el espermatozoide no concibe de inmediato, tiene que haber un recorrido hasta encontrar el óvulo y por las cargas hormonales frena esta posibilidad. Sin embargo, las cargas hormonales... Muere antes de llegar al óvulo, sí, muere el espermatozoide. Sí, sí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con esta pastilla? Es una pastilla anticonceptiva de emergencia y se ha pensado sobre todo para situaciones de violencia sexual. No para gente que se ha olvidado y bueno, ni modo, tráiganla, porque las cargas hormonales son realmente fuertes y a veces de eso no se habla. A ver, entonces, para comenzar científicamente, porque a mí me interesa mucho el tema científico, esto no es que ya se concibió y el niño y el bebé que está concebido se lo aborta, no es así. No, no es así, sobre todo si es que se toma al día siguiente, estamos hablando de las 24 horas, porque el espermatozoide hasta fecundar un óvulo tarda alrededor de 24 a 48 horas, entonces en ese lapso no se produce una concepción. Sin embargo, si es que ya ha habido una concepción, va nomás a seguir el proceso de embarazo si es que se ha dado la concepción, pero también las cargas hormonales son tan fuertes que puede producir una pérdida. Y creo que de esto, este es el tema de discusión, ¿no? Ok, muy importante conocerlo. Ahora, yo le pregunto a Sandra, cuando hablamos de una descarga muy fuerte hormonal, que es casi lo que nosotros cuando utilizamos la pastilla anticonceptiva mensual estamos haciendo en nuestro organismo, cargarla de hormonas todos los días con la pastillita, con la píldora, como se dice, para evitar que haya esa concepción. ¿De qué hormona estamos hablando? ¿Qué efectos causa en la mujer esta hormona? A ver, Verónica, en realidad la anticoncepción de emergencia, como decía Marinés, consiste en la ingestión de altas dosis de hormonas femeninas. ¿Cuáles? El levonorgestrel, que es vamos a decir, una hormona artificial muy parecida al estrógeno humano, al estrógeno y progesterona humanos, ¿no?, de la mujer. Entonces, está indicado, desde 1997 se usa como método anticonceptivo, sobre todo, como decía Marinés, para un ataque sexual, para personas que no desean embarazos, que han tenido una relación no protegida, y también para algunas que les ha fallado el método anticonceptivo. Podemos hablar de una ruptura de preservativo, por ejemplo, y que la persona está en el momento de fecundidad y que está temerosa de embarazo. Entonces, ese es el momento exacto. No se lo puede usar en cualquier momento.
no tiene sentido además, porque la acción, son 3 acciones principales de la pastilla anticonceptiva, tiene que ser precisamente en el periodo ese de fecundidad en el que la mujer puede quedar embarazada. O sea, serían esos dentro de esos 3 días en los que probablemente pueda. Y solo 3 días de acción, además. Hay literatura que dice 5 días, pero no es así, porque el óvulo, bueno, el espermatozoide, una vez dentro del organismo de la mujer, tarda 72 horas en fertilizar al huevo. Entonces, durante esas 72 horas nosotros tenemos que actuar. Después de las 72 horas no sirve. Y para tranquilidad de la Iglesia, cuando se ha producido ya un embarazo, los cambios que produce en el aparato genital femenino estas altas dosis de hormona, más bien facilitan la nidación del huevo. O sea, después, si hay un embarazo y ha tomado la persona la pastilla del día después, lo único que va a hacer es acomodar el colchoncito a nivel del útero para que haya una buena nidación. No es un microabortivo. Yo la escucho a Marianela asintiendo constantemente, lo que significa que ya más o menos se ha informado sobre el tema. Marianela, y como parlamentaria me imagino que siempre es una responsabilidad tener estos temas al día. Mira, yo he aprendido eso en el 2010 cuando trabajábamos el proyecto de documento para el debate sobre derechos sexuales y reproductivos en la Comisión de Derechos Humanos. Tampoco sabía, imagínate. Sí, no, yo tampoco. Y mira que yo soy bien grande más que vos. O sea, una señora grande y no sabía una cosa de eso, sí, imagínate. Yo estaba también con todos esos mitos y todos aquellos miedos que te meten, ¿no? Muy básicamente, y en un razonamiento lógico, en esa prédica que tenemos en el catolicismo de no matar, ¿no? Entonces, escudriñando, hay que leer, ¿no ves? Entonces conseguí esta pastillita y su posología y todos los efectos que tiene. Entonces ahí efectivamente dice que durante las 72 horas en que el esperma tiene que fecundar al óvulo, pues si se toma esto no consigue que se fecunde, ¿no ves? Y es como una tranquilidad, ¿no es cierto? Claro, porque no es un aborto como tal. No es aborto en realidad porque no ha habido fecundidad, claro. El huevito no está, ¿no? Entonces, ahí me dejó tranquila y entramos en un debate de por qué no se deja que se utilice en las mujeres que tienen miedo a usar los otros anticonceptivos. Mira, estaba viendo aquí unos datos de una investigación que se hizo el año pasado de situaciones evitables, embarazos no deseados, abortos inseguros en 5 ciudades del país. Y este último, nomás hace un mes, he recibido otra investigación que afirman estos datos. Mira, dice, el 61% dice, es mejor, 84% dice de las mujeres muestran claramente 3 aristas que preocupan. El primero es que el 61% de las mujeres no usa métodos anticonceptivos modernos. ¿Por qué? ¿No? Y dentro de esta investigación se dice que no se utiliza por estas hipocresías sociales y todo que existe, ¿no? Y que los mismos médicos a veces no saben explicar cómo, ni hacerle el estudio para que los efectos colaterales de estos métodos anticonceptivos no les hagan daños, entre otras cosas, ¿no? Un segundo aspecto preocupante, dice, el 48% tuvo al menos un embarazo no deseado en su vida. Vale decir, no solamente puede concurrir a una acción de violencia sexual, sino en el matrimonio. ¿Cuántas veces el marido, sin ser violento, y además no lo justifican como violencia, va y le dice a la mujer que debe tener relaciones porque sí? Y las mujeres, por miedo y todo, o no usan anticonceptivos y aceptan este tipo de coito. Y dice, finalmente, el 13% tuvo al menos un aborto inducido. Vale decir que en nuestra población femenina, más allá de los escándalos que puedan haber, subterráneamente aceptan que hayan abortos, hacen abortos, se hacen hacer abortos y no quieren aceptar esto otro cuando se pone en debate público. Y la pastilla del día de a mí me parece que es una opción muy sana y respetuosa de cada una de las lógicas que podamos tener de la interpretación de proteger la vida. Y en este caso se pone en debate la protección de la vida de la mujer o del bebé, pero en este caso ninguno entra en discusión porque actúa antes. Entonces yo creo, tienes razón. Y además yo creo que es necesario entrar a un otro debate, porque esto no está regulado, todavía estaba revisando el protocolo de utilización de estos
métodos de anticoncepción y de los abortivos cuando las mujeres llegan ya en un estado ya de embarazo, de embarazo y ya con proceso de aborto. Entonces no está incorporado ahí como información, ¿no? Entonces habría que revisar entre nuestros estudios con mayor precisión en qué medida las mujeres del país conocen de este método anticonceptivo de emergencia y lo utilizan. Porque en las farmacias, para ver yo la posología, la señora como que un poco se escandalizó porque yo fui y le dije, quiero una pastilla del día D, ¿no? Y me miró así, ya su mirada te dice muchas cosas, claro, ¿no? Que te cuestiona. Y son elementos que hacen que las mujeres cohíban sus derechos, cercenen sus derechos y en definitiva no se realicen plenamente y vivan tensionadas, aparte de la tensión de los conflictos propios del hogar, digamos, además de su sexualidad, además del trabajo. Entonces, algunas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué el cáncer, por ejemplo? ¿Por qué tanto en las mujeres? Entonces, tanta tensión, también hay estudios que nos dicen que provoca el cáncer. Claro que entonces, sí. a evitar esto podría ser una alternativa, y es una alternativa en mi concepción, de que pueda garantizar el desarrollo pleno de la vida de una mujer, sin temor. Pero, sí, vamos a ir al pero, porque no es, digamos, tan conveniente esta pastilla como lo estamos diciendo, no es una pastilla que se la puede utilizar innumerables veces o las veces que es correcto. Entonces yo vuelvo un poco a la pregunta que hizo Marianela, pero la llevo hasta Ingrid. ¿Cuánto se sabe de esta pastilla, Ingrid? Tú vienes de una región como es el Beni. ¿Tú crees que tu población, por ejemplo, yo puedo dar fe de que aquí en La Paz difícilmente la gente conoce? ¿Tú podrías decir que allá es lo mismo? ¿Hay un conocimiento de esta pastilla? No se conoce como se debería conocer. Es una información que debería ser obligatoria, ya que en la Constitución nosotros ya tenemos aprobados los derechos sexuales y los derechos reproductivos así separaditos, ¿no? Antes se hablaba como una sola, uno solo, sí. Una misma cosa, derechos sexuales y reproductivos, como que solamente las mujeres teníamos que tener derechos sexuales para tener hijos. Entonces, ahora la Constitución nos separa derechos sexuales, es el derecho que cada mujer, en este caso, y hombre también, tenemos a asumir nuestra concepción de mujer o de cualquier género, pero de gozar del placer del sexo y de la sexualidad. Y en este sentido, si la Constitución así lo está ya aprobando como un derecho, y el otro derechos reproductivos es el derecho a concebir, y embarazarse y tener hijos. ¿No? Cuando se hace esta separación tiene mucho que ver que las políticas públicas deben orientar, informar y educar incluso, y para educar hay que capacitarse todavía, para que la población, sobre todo joven, adolescente, incluso desde niñas, empiecen a diferenciar, ¿no? lo que es la planificación sin ningún tipo de ayuda, como es píldoras anticonceptivas o del día después, la planificación y decisión con estas píldoras anticonceptivas, y por último la tercera, que es de emergencia. Yo creo que la sociedad boliviana tiene el derecho fundamental de prever la población que necesita, no digo en cantidad, sino en calidad, población que tenga buena calidad, que esté educada, que tenga buena alimentación. Y cuando pensamos que la población boliviana tiene el derecho de definir su población, esto recae en la decisión principal de las mujeres, desde niña, adolescente, joven. Y aquí es donde con mucha firmeza yo les digo, es que en la mujer viene a estar la responsabilidad de decidir, ¿no? Porque todavía continuamos con una cultura o interculturalidad de que el hombre, el masculino, obliga a la mujer, yo te digo, así ocurre, sí, a tener más hijos, y creo yo que la mujer en toda su responsabilidad debe decir, bueno, yo puedo educar a 3 o yo puedo educar a 2 en caso de quedar sola. Y creo que eso debe orientar. Luego, la pastilla del día después, como decíamos nosotros, no es como, bueno, tomarse una menta cuando está mal su aliento, qué sé yo, pero sí debemos tener claramente
el acceso a la información y el acceso al producto de los anteriores métodos anticonceptivos de cada día. Y este de emergencia o del día después también debe estar considerado como una emergencia para jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes que no tienen el apoyo de una familia que la tenga que llevar o decir, mira, esta pastillita para una emergencia, pero emergencia, mejor si te la guardas y no la utilizas. Pero sí utiliza estos otros tipos de anticoncepción. No, y para terminar, este es un problema antiguo. Los pueblos baures en el Beni, en los años 1500, ya se tienen escritos de que con corteza de árboles y algunas resinas, las mujeres indígenas baures buscaban alguna forma de anticoncepción. O sea, no es que está de moda este asunto. Ahora, uy, qué interesante. ¿Sí, no? Bueno, creo que he equivocado el orden del programa. Creo que debería primero haber hablado de todos los anticonceptivos y en un segundo programa haber hablado de esta pastilla del día después, lo que significa que voy a tener que hacer un siguiente programa exclusivamente de anticonceptivos más allá de esta pastilla. Pero ahora me voy a ir a la parte dura, a la parte real, porque si bien este es un maravilloso invento, también puede traer serias consecuencias. María Inés, lo que se ha encontrado es que si bien las jóvenes que conocen la consumen realmente, como decía, como si fuera tostado, como si fuese una mentita para el aliento, se ha visto en estadísticas que comentábamos hace algunos días atrás. Coméntame, por favor. Bueno, efectivamente la pastilla de emergencia no está siendo manejada como emergencia y esta es una preocupación grande. Los jóvenes y las jóvenes deberían ir aprendiendo en sus familias que ellos pueden regular su vida sexual, erótica, afectiva y coital, ¿no? En primer lugar, tener una buena educación para la sexualidad. En segundo lugar, saber que ellos tienen la capacidad de esperar, ¿no?, para tener relaciones coitales. O sea, la abstinencia no es verdad que no se puede, sí se puede mientras eres joven y creo que a eso hay que apuntar muchísimo como familia. Ahora, si ya han decidido tener una relación de pareja estable y todavía no quieren tener hijitos, existen diferentes métodos, pero que tienen que ser manejados de manera responsable. Significa que si tienes la capacidad de bajar tus pantalones y compartir tus genitales con alguien, deberías tener la capacidad de ir al médico con ese alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas de pastillas del día antes que no se están tomando en cuenta. Entonces, a partir de ir al médico, este médico debería decirte a ti como mujer qué pastilla te conviene o no, porque no es lo mismo tomar la que toma la Marianela y yo tomarla en mi organismo y que Sandra la tome. No podemos irnos pasando la receta. Y en el tema de la pastilla del día después o la pastilla de emergencia, los médicos nos dicen que la carga hormonal es tan fuerte que máximo podrías tomarla en emergencia 1 o 2 veces al año. Al año. Máximo. Ahora, nosotros quienes trabajamos con temas de sexualidad, nos encontramos con jovencitas que nos escriben diciendo que las están tomando 2 veces por semana. Es decir, no me ha hecho nada, ¿qué hago? ¿Vuelvo a tomar? Ya la tomé, ¿qué pasó? 2 veces por mes. Dios. Entonces, ¿qué está pasando con el cuerpo de estas chicas que al no tener esta información con claridad, seguramente están generando una revolución hormonal tan fuerte, ¿no? Nosotras como mujeres sabemos que cuando tenemos un desequilibrio hormonal, ¿cuánto nos cuesta equilibrarlo? Y este es un problema muy grande. ¿Quiénes están consumiendo estas pastillas? Son jovencitas de colegios, sí van a las farmacias, las miran feo, los miran feo, pero les venden, sí. ¿no? Están consumiendo, sabemos por algunas investigaciones que todavía no están publicadas, pero están consumiendo muchas personas que ejercen secretariado en entidades públicas, por ejemplo, y esto ya nos lleva a otro tema que significa acoso laboral, por ejemplo. Y en realidad no la están consumiendo lo que quienes decía Ingrid, mujeres que por ahí están viviendo abuso sexual en sus propias casas, ¿no? Hombres que les obligan a sus parejas a tener relaciones coitales y por lo tanto se están embarazando. Entonces es un problema social muy fuerte. Si bien nos libera de muchas dificultades, también puede generar un problema social fuerte.
Qué increíble. Bueno, parecía bonito, ¿no? Parecía muy interesante, muy atractivo, pero todo tiene sus pros y sus contras. Y para eso estamos aquí. Lo que nos ha dicho Marinés y lo que nos van a decir el resto de nuestras panelistas todavía tiene muchas aristas que tocarse. Así que espérenos, por favor, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, porque inclusive el cáncer de seno es muchas veces producido por estos problemas hormonales. Ya regresamos.